el estadio de atletismo. Se ha hablado mucho, se ha dicho mucho, se sigue diciendo sobre el estadio de atletismo. Y frente a la pregunta del estadio de atletismo, pues bien, si nosotros el proyecto lo terminamos en su aspecto técnico, de diseños técnicos completos el año pasado, en el mes de julio del año pasado, lo presentamos a Coldeportes por parte de la alcaldía municipal, que durante el primer semestre del año pasado hizo todo el ejercicio de diseños arquitectónicos, de urbanismo, los eléctricos y demás, lo presentamos, y Coldeportes comenzó su revisión. Durante el segundo semestre estuvimos discutiendo pues algunos aspectos técnicos con la Dirección de Infraestructura de Coldeportes. Ya en ese aspecto técnico estamos totalmente validados por parte de Coldeportes. Escuchábamos que ese estadio ya tenía los estudios previos, que tenía los planos listos, que estaba solamente para la firma y el inicio del contrato. Se firmó el contrato también en diciembre 23, si no estoy mal, y hasta la semana pasada apenas se inició la obra. ¿Cuál es la realidad, arquitecto, del estadio de atletismo, de la construcción del estadio de atletismo para Santander de Quilichao? ¿Por qué se había parado esta obra y tenía, como se decía, todo en regla? Parte principal, digamos, de estos proyectos, no solamente los macroproyectos, sino los pequeños proyectos, son lo que usted dice, los estudios previos, o sea, los estudios técnicos. Realmente, estos macroproyectos tienen ciertamente tropiezos cuando pasamos del proyecto como tal a la construcción, ¿ya? Pero en eso, y quiero recoger dos palabras claves del exalcalde Juan José Fernández. Hablaba de ánimo y voluntad, pero yo creo que además de ánimo y voluntad, la tercera palabra clave es responsabilidad. Y la responsabilidad debe darse por parte de nosotros como funcionarios públicos en que los contratos de consultoría realmente reúnan las condiciones mínimas para que realmente puedan llevarse a cabo. Mire, desde el año 2009, aquí tengo la relación de los contratos de consultoría que llevaron a cabo para adelantar el proceso de construcción del estadio de atletismo. Se inicia el 19 de diciembre del 2009 con el estudio de suelos del nuevo lote definido para el proyecto de nuevo estadio de atletismo. El contratista es Carlos Arturo Encinales. Se contrató el 19 de diciembre del 2009 y se canceló el 26 de diciembre del 2009. Costo, 4 millones de pesos. Bueno. Luego se hace un contrato de diseño arquitectónico del nuevo estadio. Arquitecto Jorge Enrique Plazas, el 29 de diciembre del 2009 y se pagó el 31 de enero del 2010. Valor, 13.900.000. Luego otro contrato, el diseño urbanístico y paisajístico, con el mismo arquitecto Plazas, 13.900.000. Se firmó el 29 de diciembre del 2009, o sea, el mismo día del anterior, y se pagó el 31 de diciembre del 2009. O sea, en 2 días realizó esta labor. Valor, 13.900.000 pesos. Disculpe, arquitecto, en 2 días, según entiendo ahí, realizó la labor y le cancelaron. De acuerdo a este informe que me presentan, que es lo que se presenta a la Contraloría, sí. Fecha de inicio, 31 de diciembre del 2009. Y fecha de terminación, el 31 de diciembre del 2009. O sea, el mismo día que lo inició, el mismo día lo terminó. No lo hizo en 2 días, lo hizo en 1 día. Luego aparece el diseño de instalaciones eléctricas del proyecto de nuevo estadio de atletismo con Germán Plaza Gutiérrez. Valor, 9.300.000. Fecha de inicio, el 24 de febrero del 2010. Terminó el 24 de marzo del 2010. Luego aparece los diseños estructurales del nuevo estadio de atletismo. Los diseños estructurales son aquellos que realiza un ingeniero calculista que calcula los refuerzos, los hierros, cumpliendo con la norma sismo resistente. Y quiero aquí aclarar una cosita. Se contrató con Henry Hernández Castañeda, valor 14.200.000.
Fecha de inicio, el 18 de junio del 2010. Fecha de terminación, 18 de julio del 2010. Quiero que usted me recuerde esas fechas ahora, porque vamos a aclarar algo. Y se contrata con Julio César Aroca en los diseños hidrosanitarios el 23 de junio del 2010 y entrega el 27 de julio del 2010. Luego se hace otro contrato que se llama complemento y terminación de los diseños hidrosanitarios con Paola Andrea Mosquera por valor de 5 millones de pesos. Inicia el 15 de julio del 2011 y termina el 15 de agosto del 2011. Bueno, estos fueron los contratos de consultoría para el proyecto Estadios de Atletismo. ¿Cuánto es el costo total de estos contratos de consultoría para el Estadio de Atletismo de Santander de Quilichao? El valor de estos contratos es de alrededor de 70 millones de pesos. Bueno, ¿por qué me decía que recordáramos las fechas, arquitecto? Las fechas... Básicamente del diseño estructural. Del diseño estructural, del 18 de junio del 2010. Listo. Con estos proyectos el municipio adelanta el proceso de gestión ante Coldeportes para la cofinanciación de la construcción de este estadio de atletismo para los Juegos Nacionales. Listo, se logra el convenio, Coldeportes financia 3.000 millones de pesos, el municipio financia 1.500 millones de pesos a través de un préstamo que obtuvo con la banca y el departamento aporta 1.000 millones de pesos. Total, 5.500 millones de pesos. Con eso se hace el proceso de contratación que lo adelanta el departamento del Cauca, porque así quedó en el convenio firmado entre las tres entidades. Ese contrato, ese proceso sufre algunas alteraciones que usted, me imagino, ha sido conocedor de eso. Primero se hizo una licitación que se declaró desierta por ahí en el octubre del 2011 y posteriormente se hizo una selección abreviada que culminó con la firma del contrato entre la Gobernación del Cauca y el contratista, el ingeniero Gaviria, a finales, creo que fue el 28 o 29 de diciembre de 2011. A partir de ahí, ese contrato, digamos, tuvo algunos serios reparos por parte del contratista que perdió, presentó unas denuncias, pero digamos que el contrato hoy está legalmente constituido, a pesar de esas observaciones. A mediados de enero llega el contratista, ingeniero Gaviria, a la oficina de planeación solicitando los estudios, todos estos diseños para él hacer su análisis y ya empezar a generar su cronograma de obra y su programación de obra, que es lo que todo contratista está obligado una vez obtiene pues la adjudicación de un contrato. Nosotros le hacemos la relación de lo que tenemos y el 24 de enero la Secretaría de Infraestructura del departamento, que es la supervisora, digamos, de ese proyecto, nos envía una solicitud donde nos pide formalmente todos los diseños que tengamos, los estudios técnicos. El 24 de enero. Nosotros el 26 de enero con el alcalde, el 27 de enero, para ser más precisos, vamos a la Gobernación del Cauca y reunión con delegados de Coldeportes, delegados de Indeportes Cauca y el gobernador del Cauca. Hablamos acerca de la situación del contrato, del proyecto, y hacemos entrega de todos, absolutamente todos los estudios. Inclusive, llevé los originales y los entregué aquí está el recibido, como usted lo puede observar. Así que está el recibido por parte de la Secretaría de Infraestructura del departamento. Los entregamos, ¿por qué? Porque eran planos y ellos tenían que fotocopiar documentos y entonces ahí hacían parte de 67 planos y todas las copias de todos estos estudios que hicimos ahora relación se entregó a la oficina de la Secretaría de Infraestructura, que son los supervisores del contrato. Ellos luego hacen una relación. El 1 de febrero le envían al interventor del contrato, que es el ingeniero Héctor Ríos Fuentes, les envían todo lo que nosotros le habíamos enviado, ellos le envían esos documentos, dice, para su revisión y visto bueno para iniciación de la ejecución de las obras. Estamos hablando 1 de febrero.
O sea, el interventor de toda obra debe de revisar primero todos los estudios y decir, bueno, vamos a arrancar así. Eso se lo envía a la gobernación el 1 de febrero. El ingeniero Héctor Ríos lo revisa y le hace unos requerimientos a Oscar Iván Martínez, que es el supervisor del contrato, que es funcionario de la Secretaría de Infraestructura, para que nos comunique lo siguiente, mediante oficio del 7 de febrero. De manera comedida le solicito requerir al consultor Jorge Caicedo Valencia para que aporte la localización de los sondeos, el perfil estratigráfico y el registro fotográfico del estudio de suelos. Listo. Ya acuerde que fue el primer contrato que se hizo en el 2009 con Carlos Encinales para el estudio de suelos. Esto hace parte del estudio de suelos. De igual forma, dice el oficio, requerir al consultor Henry Hernández Castañeda para que actualice los diseños estructurales de conformidad con la norma NSR 2010. Ahí es donde voy, Siki. El contrato con el señor Henry Hernández fue suscrito, de acuerdo a este informe, el 18 de junio del 2010. Ya existía la norma, la nueva norma NSR 2010. Existía la norma NSR 10. Y él entrega ese estudio. Ese estudio lo entrega de acuerdo, no lo digo nosotros, no lo digo yo, lo dice el interventor, y es cierto, que esos diseños están con la norma NSR 98. 98. Y aquí quiero hacer un paralelo, mi estimado Siki, con el proyecto Fernández Guerra. El proyecto Fernández Guerra, igualmente los diseños que se hicieron estructurales fueron en el 2009, 2008, bajo los parámetros de la norma NSR 1998. Cuando se empezó el Colegio Fernández Guerra, yo hacía parte y hago parte hoy todavía del comité técnico, en conjunto con el secretario de Educación de su época, hacíamos parte del comité. Cuando se iba a iniciar en abril del 2010 la obra, el interventor nos dijo igual, hay una norma nueva NSR 10 que entra en vigencia en junio del 2010. Les recomiendo, así lo dijo el interventor, que se actualicen esos diseños. ¿Por qué? Porque si no vamos a construir algo que está desactualizado con la norma. Mire, el Colegio Fernández Guerra y el Estadio de Atletismo, si se construye, son de propiedad del municipio. O sea, yo soy el dueño de eso como municipio. Mal haría yo como dueño construir algo que infrinja una norma. Y en manera responsable, en ese momento se le dijo al alcalde, hay que actualizar esto, vale tanto. El alcalde de manera responsable dijo, háganle. Por eso, si usted recuerda, el Fernández Guerra que iba a empezar en abril del 2010, se demoró 3 meses. O sea, se hizo un receso, no se iniciaron, hasta que no se actualizaron esos diseños estructurales, que conllevaron además a que había que ajustar los arquitectónicos por el dimensionamiento de las columnas, que hoy si usted va a ver, son unas columnas de 80 por 40 las más pequeñas, pero cumplen con la norma. Me llama la atención, y en esto sí quiero ser claro, me extraña que mientras nosotros en el Fernández Guerra, de manera responsable, actualizamos los diseños a la norma NSR 10, en el estadio se contrató el 18 de junio y se recibió el 18 de julio del 2010 unos diseños estructurales que no cumplen con la norma NSR del 2010. Y que hoy el interventor, lógico, dice actualícelos. ¿Por qué en su momento esos diseños no se le requirió al contratista? Estaba en el año 2010, ¿por qué no lo hicieron bajo esa norma? ¿Existía ya la norma a partir de junio del 2010? Lógico. La nueva norma. Lógico, ya estaban. Eso, entonces, es que fuera de ánimo, voluntad, se necesita responsabilidad. Y eso hoy están demostrando mediante los oficios que nos está enviando el supervisor, está aquí. Mírelo usted. Nuevamente el oficio de 6 de marzo. O sea, en ese primerito estaban diciendo,
Estudio de suelos tiene problemas. Estudio estructural no cumple con la norma 2010, a pesar de que fue contratado el 18 de junio del 2010, no cumple con esa norma. Y decía, por otra parte, es necesario que el arquitecto Jorge Plazas, consultor de la parte arquitectónica del proyecto, nos aporte las especificaciones arquitectónicas. 7 de febrero de 2012. Esas son, arquitecto, 3 fallas garrafales, se diría, hablando en el tema de construir un estadio de esta magnitud para Santander de Quilichao. Eso es responsabilidad porque estos contratos fueron recibidos a satisfacción. Quiere decir que yo como interventor, que no fui yo, estoy diciendo, están cumpliendo a cabalidad con el objeto del contrato. Lo que hoy el interventor está diciendo, no cumple. Nuevamente el 6 de marzo. Nos escribe Óscar Iván Martínez, supervisor del contrato. Dice, por favor, de manera comedida le informo que en la fecha 2 de marzo del 2012, se formalizó el inicio de labores de la interventoría. Sí que hay 2 contratos, uno del contratista de obra y otro de interventoría. El 2 de marzo se dio inicio al de interventoría. ¿Por qué? Porque el interventor tiene que hacer, dentro de su labor, lo primero que debe hacer es estudiar todos estos proyectos y con el contratista ahora sí generar una programación de obra. El ingeniero Héctor Ríos dice, 6 de marzo, está terminando la revisión de los estudios y diseños entregados por su administración el 27 de enero de 2012. O sea, los que nos entregaron a nosotros en el Empalme, estos son los proyectos, así mismo los envié yo. No tengo un solo estudio ahí, los envié así. No me quedé ni con un solo papel. Todos los estudios los tiene la Gobernación del Cauca. Los estudios, perdón, arquitecto, los estudios que recibió en el empalme de la Oficina Asesora de Planeación, esos mismos fueron los que se entregaron. Se entregaron completamente al supervisor. Para que los fotocopiaran. El estudio de suelos, el diseño estructural, el diseño hidrosanitario, el diseño arquitectónico, que fueron 2, el arquitectónico y el urbanístico, y un complemento de los hidrosanitarios. Listo. Dice el ingeniero Héctor Eduardo Ríos, no lo decimos nosotros, el ingeniero Héctor Eduardo Ríos, interventor, dice lo siguiente: por favor requerir al consultor Jorge Caicedo Valencia, quien es el responsable del estudio de suelos, así no haya sido el contratista, porque el contratista fue Carlos Encinales. Jorge Caicedo Valencia, para que aporte la localización de los sondeos, el perfil estratigráfico y el registro fotográfico del estudio de suelos. Requerir al consultor Henry Hernández Castañeda, para que actualice los diseños estructurales de conformidad con la norma NSR 10. Requerir al arquitecto Jorge Plazas, consultor de la parte arquitectónica del proyecto, para que nos aporte la especificación arquitectónica de construcción. Vivamos en 6 de marzo. Por otra parte, el comité técnico, celebrado el 2 de marzo del 2012 en mi despacho, o sea, en la Secretaría de Infraestructura del departamento, la interventoría expuso otros aspectos en relación con los diseños, que requieren igualmente la intervención del consultor y o consultores del municipio. Son del municipio porque el municipio les pagó esos contratos. Dice, el proyecto no está implantado en el lote. O sea, el proyecto está muy bonito, pero en el lote no hay una referenciación con estacas, con mojones, con lo que sea. Está en el aire. El diseño de la pista atlética está incompleto. No lo decimos nosotros, lo dice Héctor Eduardo Ríos Fuentes, el interventor. Y el diseño hidrosanitario es deficiente. Dice, de estos aspectos la interventoría presentará informe detallado esta semana junto con el balance de actividades, cantidades, costos y alcance físico del contrato de obra. Listo. Requerimos, señor alcalde, celebrar una reunión con su equipo técnico y los consultores de citado proyecto. Se les ha requerido. Por último, les envío un correo electrónico, se lo voy a leer. Les reenvío, este oficio se lo reenvío al arquitecto Plazas, que es el coordinador del proyecto, porque así rezaba en todos los documentos. Solicito comedidamente atender este requerimiento, o sea, el requerimiento que nos envió Secretaría de Infraestructura, y programar reunión con el grupo de consultores que usted coordinó. Caso contrario,
tendremos que entender que las observaciones expresadas por el interventor, ingeniero Héctor Ríos, son completamente ciertas, lo que implicaría que los objetos contractuales de estas consultorías no fueron cumplidas a cabalidad, con las consiguientes responsabilidades ante los organismos de control. Atentamente, Gustavo Ledesma Jiménez, jefe de Oficina Asesora de Planeación. ¿Qué quiere decir eso, Siqui? Hoy el estadio no ha arrancado porque los estudios, de acuerdo al interventor de la obra, no cumplen a cabalidad. Esa es la verdad, no hay otra verdad. Es más, la otra semana sé que hay una reunión en Coldeportes, martes o miércoles, donde van a estar contratista, interventor, delegados de infraestructura, y le he pedido al señor alcalde que me permita viajar para estar en esa reunión, para dar la claridad, porque hoy como administración municipal tenemos que responder por estos contratos de consultoría que, de acuerdo a la evaluación que hizo el interventor de la obra, no cumplen con los requerimientos técnicos necesarios, que ya fueron cancelados en su totalidad. Bueno, entonces se podría decir, arquitecto Ledesma, que el inicio del estadio de atletismo no ha sido posible debido a que todas estas consultorías, por valor de casi 70 millones de pesos que pagó el municipio en el 2009, tengo entendido, y 2010, realmente están obsoletas, no sirven, se podría decir así, arquitecto. Retomo los términos en que ha dicho el interventor, para no generar exageraciones. Dice el interventor: el proyecto no está implantado en lote, el diseño de la pista atlética está incompleto, el diseño hidrosanitario es deficiente, el diseño estructural no cumple con la norma NSR 2010, y el arquitecto Jorge Plazas, consultor y coordinador de la parte arquitectónica, no ha aportado las especificaciones arquitectónicas de construcción. Asimismo, hay algunos reparos en la parte del estudio de suelos, cuya firma, cuya responsabilidad está a cargo del señor Jorge Caicedo Valencia, a pesar de que el contrato, como ya le mostré, está a nombre de Carlos Encinales. ¿Es irresponsable, arquitecto, no presentar un proyecto basado en el lote donde se va a construir? Los planos, hay un resultado artístico, así sea muy técnico, de los planos. O sea, los planos son la forma, digamos, de uno divulgar, de uno generar para que la gente conozca, ¿ya?, un proyecto. Los planos arquitectónicos, ahorita la tecnología inclusive te permite hacer renders, fotos aéreas, que antes era muy difícil. Antes había que, los arquitectos como yo, de la vieja ola, que no existía el AutoCAD, nos tocaba en la universidad hacer a mano, hacer perspectivas. Hoy la tecnología permite, el computador permite hacer esos renders y esos recorridos. Pero de ahí a construirlo en el sitio se necesita que esa hermosura, esa belleza, esos planos se plasme en el terreno para que usted empiece a abrir chambas. Eso no está iniciando en la parte topográfica, o sea, implantación de eso dentro del lote. Dos, el estudio de suelos parece que no han podido ellos, dentro de la documentación que él entregó, que fue la misma que me entregó a mí, parece que tiene algunas deficiencias. La norma sismoresistente no cumple. Un contrato realizado, ejecutado en el 2010, no cumple con la norma sismoresistente del 2010. No lo digo yo, aunque lo reafirmo, lo dice el interventor ingeniero Héctor Ríos. Por eso la obra del Estado de Atletismo no ha comenzado en firme. Vuelvo y hago el paralelo con el Colegio Fernández Guerra. No era que no hubiera problema, pero no teníamos la necesidad urgente, digamos, como lo hay, sí hay con el Estado de Atletismo. El Colegio Fernández Guerra estaba planteado entregarse en agosto del 2011, o sea, el año pasado. Como hubo que hacer esos ajustes, pero además hubo que incluir una nueva inversión, lógico, pasamos a junio del 2012. No hay problema. No hay compromiso de tiempo frente a nosotros, porque es un colegio que lo vamos a recibir nosotros mismos. Pero los Juegos Nacionales de Estado de Atletismo no es un compromiso solamente del municipio,
es un compromiso con el departamento y con la nación. Ahí no tenemos esa holgura de que asiste, ajustemos lo que no importa 3 meses más, no. Vuelvo y digo, ánimo, voluntad, pero responsabilidad. Y prueba que haya habido los 2 primeros elementos, pero la responsabilidad, hoy estamos viendo, de acuerdo a la comunicación del interventor de la obra, que falta un poquito. Bueno, falta de responsabilidad, según el arquitecto Gustavo Ledesma, jefe de la oficina asesora de planeación del municipio de Santander de Quilichao.